Muy bien. La madurez espiritual es algo formidable, es algo que en las escrituras el Señor lo revela de una forma muy bonita. Hay que ir detallándola prácticamente, hay que ir buscándola. Pero les voy a decir por qué Dios ama a la persona madura. Dios ama a la persona madura porque tiene peso de gloria. Diga conmigo, peso de gloria. ¿Qué significa tener peso de gloria? El peso de gloria es el que adquirimos cuando a través de diferentes dificultades, a través de diferentes pruebas, crecemos espiritualmente. Y el peso de gloria en nosotros se vuelve más grande, más eterno, más calificado para la gloria de Dios. ¿En qué sentido? Lo que vamos a llevar una vez que muramos de este mundo no son las posesiones, sino que es el carácter. El Señor necesita que sus hijos sigan experimentando procesos de cambio, que sigamos experimentando procesos de transformación interior. Y lo único que permite que el cristiano sea procesado y que sea un hombre conforme al corazón de Dios es el proceso del carácter. Entonces, el carácter nos permite accesar a bendiciones. Número uno, la obediencia de la madurez nos permite accesar a una bendición abundante de Dios. No solamente la obediencia, el amor que le demostramos a Dios cuando somos maduros es un amor más profundo, más sentido, más, hermano, más humilde para con Dios. Y lo que a Dios le agrada es que podamos ser, hermano, cada día más mansos y humildes de corazón. La palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento que Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre y esa humildad es producto de un carácter que ha sido procesado por Dios, de un carácter que ha sido pasado por un proceso divino. Ahora, la pregunta que nos hacemos es cómo nosotros podamos sacar de nuestra vida una madurez, ¿verdad? Hoy en día las iglesias tienen, hermanos, esa gran necesidad de tener gente madura. Mire, en la vida cristiana usted va a pasar por la niñez, la adolescencia y la adultez. Diga conmigo, niñez, adolescencia y adultez. Una cosa es cuando estás recién convertido, un niño en Cristo. Es decir, acabas de escuchar el evangelio, lo recibes con gozo, con alegría, pero simplemente has oído el evangelio. No tienes conocimiento de nada de las profundidades de las escrituras. La niñez se caracteriza porque no sabemos lo que queremos. La niñez se caracteriza porque al cristiano hay que andarlo llevando, hay que andarlo orientando, debe buscar mentores que lo orienten para crecer. Pero la niñez, hermano, solamente es una etapa. Lo triste es cuando en las iglesias, en lugar de ir desarrollando un carácter maduro, se estancan, diga conmigo, se estancan y retroceden. Pasa muy seguido que en lugar de crecer hacia la adolescencia, en la madurez espiritual, nosotros nos estancamos en la niñez. De tal manera que en la carta a los Hebreos hay una exhortación que se les hace de decirles: miren, señores, ustedes pensamos nosotros que ya tendrían que ser maestros, pero siguen siendo niños de leche. Cuando la Biblia habla acerca de darle leche a una persona, quiere decir inmadurez. Quiere decir que no ha alcanzado el desarrollo correcto. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es personas que crecen, llegan a tener 20 años, 40 años. ¿Y sabe cuál es el problema? No tienen el carácter de una persona de 40, sino que se comportan como niños de 15. Eso es lo peor que puede haber en el desarrollo intelectual, psicológico de una persona, que se estanque. ¿Por qué? Porque a costa de un montón de traumas, de situaciones que vivieron en la niñez, ya no siguieron creciendo. Entonces llegan a tener 40 años, pero piensan como niños de 20. Llegan a tener 50 años, pero su carácter y su comportamiento es como que fueran personas de 20 años. En la vida espiritual es lo mismo.
Hay personas que ya tienen 20 años de ser cristianos, pero tienen la madurez de un niño. Tienen la madurez de un bebé, que no se les puede decir nada, que no se les puede encomendar nada, que no se les puede dar una misión, que no se les puede entregar un compromiso porque lo destruyen. No son capaces, diga conmigo, no son capaces de ser responsables. Mire, ¿qué diferencia una persona madura de una persona que es un niño? La persona madura es independiente. Pero aquí hay muchos chichis que hay que estarles diciendo, hermano, congréguese, venga, vaya, sirva. ¿Y por qué? No hemos pasado de la niñez espiritual, aunque tenemos 10 años de ser evangélicos, aunque tenemos 15 años de ser creyentes. No hemos pasado de la leche, no hemos pasado de ser tiernitos espirituales. Ahora, la niñez nos lleva a la adolescencia. Y en la adolescencia, ¿qué se demuestra? Diga conmigo, los impulsos. No, pero dígalo bien, como que desayunó. Los impulsos. Es decir, somos impulsivos. Sí, ya estamos en Cristo, ya sabemos un poco de Biblia, ya sabemos un poquito de los rudimentos, las bases. Entonces, pero desarrollamos un carácter impulsivo. Y en el cristianismo hay mucha gente así, que sí es cierto, ya no son niños, pero tampoco son adultos, no son maduros. Son todavía niños y adolescentes. La adolescencia bíblica tiene que ver con las personas que aún están en una edad espiritual, pero todavía retroceden. Diga conmigo, todavía retroceden. Es decir, no están convencidos. Los adolescentes no están convencidos. Se meten a hacer cosas en la iglesia y dejan el ministerio. Comienzan la obra y renuncian a la cuestión de la obra. Mire, para mí es triste. Y si me está viendo, pues a ti te estoy hablando. A un joven que estudiaba en el seminario en Usulután, yo le dije, mira, porque estaba, yo era el director del seminario. Entonces yo le decía, este muchacho ya se había cambiado de 2 iglesias en menos de 5 años. Y yo le dije, mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que a mí no me parece lo que acabas de hacer? Es que si vos seguís moviéndote de iglesia en iglesia, nunca vas a echar raíces. Diga conmigo, raíces. Es decir, hay personas que son incapaces de profundizar. Hay personas que son incapaces de estabilizarse en un solo lugar. Hay personas que son incapaces de mantener un compromiso hasta con Dios. Y le dije, mira, yo quisiera que no te moviera. Pastor, que mire, por cuestiones ya de gestiones de la central, tuve que permitirle que se moviera. Pero yo no estaba agradado y yo se lo dije. Ahí me dan la noticia a la semana pasada que el muchacho ha dejado la obra, que pues, ya tenía 2 años de estar ahí, llegó y diciendo, es que ya establecí la iglesia, ya tengo líderes. En 2 años. Si para poder ver una iglesia madura, para ver una iglesia tiernita, por lo menos, digamos, en adolescencia, usted tiene que pasar 10 años trabajando con la iglesia. Y a los 2 años ya vino a dejarla. ¿Y sabe qué? Así somos para todo. Así como dejamos una obra, dejamos la mujer. Así como dejamos la mujer, dejamos los compromisos con Dios. Por ratos queremos y por ratos no queremos. Por ratos estamos constantes y por ratos somos inconstantes. La característica de la adolescencia espiritual es que retrocede. Y eso no va conforme al carácter de Dios. Porque Dios no retrocede. Y en su carácter no hay una sombra de inestabilidad. Oiga bien lo que le estoy diciendo. No hay una sombra de inestabilidad en Dios. Usted es inestable. Nosotros somos inestables, pero Dios no es inestable. Dios permanece para siempre porque gobierna desde su trono de gloria. Nunca se ha movido, nunca ha cambiado, nunca se ha desestabilizado, nunca se ha movido hacia atrás. Dios es eterno y estable. Nosotros somos inestables. Somos adolescentes. El adolescente se caracteriza por retroceder. Compromete, se va para atrás. No es maduro. Pero el hombre maduro en Cristo, la mujer madura en Cristo, no retrocede. Está apercibido. Apercibido en la Biblia quiere decir totalmente entregado. No hay movilidad en él. No hay desestabilización en él. Como la misma epístola de Santiago habla de ser inconstante. Como la epístola de Santiago nos enseña también a que nosotros podemos ser inestables en muchas situaciones de nuestra vida. Note ahí abajo el versículo número 6. Mire lo que dice. Pero pida con fe,
no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién es el hombre de doble ánimo? Un hombre inmaduro. No hay peor cosa que un hombre no sepa qué decisión tomar. Y por eso las mujeres nos acusan a nosotros. Porque cuando ven que nosotros no tenemos un carácter estable, que por días queremos, por días no queremos, por días estamos con una mujer, por otro día otra mujer, no se puede así. No podemos tener doble ánimo. Si nos vamos a comprometer en las cosas de Dios, es para echar raíces. En 26 años que tengo de ser creyente, 27 voy a cumplir. Nunca me he movido de la iglesia en donde yo conocí a Cristo. Nunca me he movido de la doctrina. Nunca me he movido de la enseñanza. Y nunca me he movido de permanecer en Cristo. Porque usted lo puede hacer, pastor. No, porque Dios me ha dado la fuerza. Y he pasado momentos de turbulencia. He pasado tentaciones. He pasado, hermano, también tribulaciones. Y no me he movido. Porque yo puedo, no. Sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos míos, ¿por qué no oramos por madurez espiritual? ¿Por qué no oramos por una estabilidad de vida? ¿Por qué no oramos para que el Señor bendiga a cada uno de nosotros con la capacidad de ser maduros? Entonces, a través de la enseñanza del día de hoy, voy a dar 3 principios de madurez espiritual. Primero, la madurez espiritual es un proceso. Diga conmigo, proceso. Dígalo bien, un proceso. Hermano, alégrese, está en el culto, adore a Dios. Exalte el nombre de Dios. No es para que esté triste. Mire, después de aquí vaya al puerto y de todas maneras mañana no va a venir, ¿verdad? Entonces, hay muchos hermanos que agarraron zumba desde ayer. Sabían que no iba a trabajar el primero. Pero ¿cuál es el punto? Es un proceso. ¿Amén? Ok, pero ¿en qué consiste? La pregunta es, vaya, míreme a mí pues. ¿En qué consiste ese proceso? Imagínense cuando estemos ya a las 10 de la mañana con ese aire, el auditorio oscuro, una luz tenue, dormidos aquí. Vamos a abrir a la iglesia. Vaya, es un proceso. Amén, hermanos. Es un proceso de aprobación. Diga conmigo, aprobación. O sea, si hay algo por lo que yo quiero luchar en mi vida, es por la aprobación de Dios. Si hay algo por lo que usted tiene que luchar en su vida, es por la aprobación de Dios. Probado y aprobado. Diga conmigo, probado y aprobado. La única manera de adquirir madurez espiritual, el camino de la madurez es el proceso de prueba. La primera vez que yo oí esto fue hace unos 18 años. Estábamos allá en Apaneca, en una iglesia pequeñita, un templo pequeñito. Y el pastor fundador, fuimos en las motos, todos los que andaban ahí con él. Y me acuerdo que llegamos, bien emocionado. Yo no conocía muchas cosas todavía del evangelio. Y hoy me acuerdo haber nos parqueamos las motos allá afuera del templo, un templo pequeñito, unas bancas poquitas. Y de repente era un sábado, bien me acuerdo, era un sábado por la mañana. Y ese día se había establecido el culto y el pastor general había llegado a visitar. El pastor Urquía, que es el pastor de Apaneca. Entonces, yo no sé qué pasó, porque el hombre, el siervo, había pasado varios procesos. Había pasado varios procesos de prueba. Había pasado varias situaciones. Pero me acuerdo que cuando estaba comenzando a predicar el pastor, dijo esta palabra. Oiga bien lo que dijo. Hermanos, el pastor Urquía es un hombre probado y aprobado. Probado y aprobado. Diga conmigo, probado y aprobado. Había pasado por muchas cosas duras y nunca había dejado de ir a Paneca. Entonces dijo el pastor, desde el próximo mes, nosotros vamos a comprar este terreno y vamos a construir una iglesia, una mega iglesia aquí. Dijo.
es necesario bendecirlo. Hermano, yo por ahí entendí que el ser probado y aprobado tiene que ver con manejar bendiciones. Muchas personas aquí son autodestructivos. Diga conmigo, autodestructivos. Es decir, son capaces de generar cierto tipo de bendición. Son capaces de generar cierto tipo de prosperidad. Son capaces de tener algunas cosas que de repente vienen a su vida. Pero escuche bien, hemos generado un carácter autodestructivo. Es decir, nos casamos, destruimos el matrimonio. Tenemos un carro nuevo, lo perdemos. Comenzamos un trabajo, nos despiden. ¿Por qué? Por el carácter autodestructivo. Generamos el fruto, pero no lo sabemos hacer crecer. No lo sabemos madurar. Hermanos míos, la gran desgracia, la gran maldición de un hombre que no sabe madurar es que estropea las bendiciones de Dios. La diferencia entre un hombre aprobado y un hombre que no ha sido aprobado es que podés llegar a tener una casa, podés llegar a tener un carro, podés llegar a tener lo que querás, pero lo vas a perder porque no estás capacitado. Decir conmigo, no estamos capacitados. Lo vas a perder. Pero el hombre probado y aprobado sostiene, multiplica y fructifica. Sostiene, multiplica y fructifica. En él, todo lo que le ponga en la mano a un hombre aprobado es prosperado. ¿Ah? Todo lo que le pongas en la mano a un hombre aprobado va a prosperar. Yo puedo sacar a ese pastor de ahí e irlo a meter a otro cantón y va a prosperar. ¿Sabes por qué? Porque tiene carácter de maduro. Pero diferente, que hay personas que dicen, es que en esta empresa no me ha ido bien. Es que con esta mujer no me ha ido bien. Y ahí andan cambiando de empresa, de negocio, de mujer, hasta de hijos cambian. Mira, ahí que no estabas creando a tus hijos. No, estoy creando los hijos de la otra señora. ¿Por qué? Porque no son capaces de madurar. No son capaces de madurar. Qué tremendo, ¿eh? Hay mucha gente aquí que ya tiene bastante edad y no son maduros. No han madurado. Dios quiere poner sobre ellos bendición y no puede. Porque todo lo que te da, lo destruyes. Todo lo que te pone, lo destruyes. No estás capacitado. ¿En dónde vemos eso? En el texto número 2 y 3. Es lo que dice Santiago 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hasta ahí. Primero, las pruebas para el creyente son oportunidades de crecimiento. Amén. El proceso de la prueba nos da crecimiento en madurez espiritual. Amén. Ok, pero escuche bien lo que voy a decir. ¿Por qué cuando viene la prueba a nuestra vida no tenemos que sentirnos humillados? No tenemos que sentirnos decaídos. Porque la prueba trae bendición. Diga conmigo, la prueba trae. Usted es un siervo y una sierva procesado, puesto a prueba. Usted soporta la prueba y usted aprueba la prueba y ahí viene la bendición de Dios. El proceso inicia con la prueba. Usted soporta la prueba y al soportar la prueba usted aprende de la prueba y esta prueba lo hace más maduro, probado y entienden el proceso de prueba. Ahora, ¿qué se da en la prueba? Diga conmigo, la prueba es un proceso de separación. ¿Por qué? Porque Dios, a través del fuego de la prueba, separa lo bueno y lo malo.
separa lo que tenemos bien y lo que no sirve de nada. A través de los sufrimientos, a través de los procesos de dolor, nosotros, hermanos, aprendemos lo que de Dios vale. Y queda en nosotros algo hermoso de Dios. Pero solamente a través de fuego podemos separar las dos cosas. Solamente a través del fuego de la prueba se puede separar el carácter. Entonces, a través de los problemas, a través de las dificultades, en mí se divide las escorias y lo que pesa para Dios. Lo que no sirve de lo que sirve. Ahora, ¿cómo se lo demuestra? Mire lo que dice. Primero, el versículo 2 dice que tenemos que estar gozosos en las pruebas. Amén. Ok. Las pruebas son procesos de separación de las escorias de lo que vale la pena en la vida. Amén. Entonces, pero note lo que dice el verso 3. Ahí hay una palabra que yo quiero que ustedes noten. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, en esa palabra, en ese versículo 3, la palabra, la prueba de vuestra fe, ahí la palabra en griego es dokimazo. Dokimazo significa, diga conmigo, aprobación de Dios. Oiga bien, el fuego de la prueba me genera aprobación ante Dios. Dokimazo quiere decir aprobado, probado y aprobado. La palabra dokimazo se ocupaba para poder decir cuando una moneda no tenía escorias en el tiempo, en los siglos antiguos. La moneda era limpia y era acreditada para poder circular. Pero escuche bien, la aprobación de Dios tiene que ver con llevar pesos y cargas. Cuando una persona pasa por un proceso de prueba y no la asimila, diga conmigo, no la asimila, desaprueba el examen. Desaprueba el examen. Porque hay tantas personas que ya van con una separación, van con la segunda y van para la tercera. Porque no han sido aprobados. Porque cuando viene la prueba, en lugar de asimilarla, ¿qué es lo que hacen? Se autodestruyen, se endurecen. Y les puede estar pasando lo peor de la vida. Pueden estar en un hospital, pueden estar pasando la peor de la crisis y no tienen discernimiento de lo que les está pasando. ¿Qué es lo que dice esa gente? Dice, ay, es que me estoy yendo mal. No, es que Dios te está probando. Es que mire, pastor, choqué el carro, te está probando el Señor. Es que estoy pasando por una situación complicada. El fuego de la prueba, ¿qué es lo que hace? Separar de nosotros lo malo de lo bueno. Hermanos míos, cuando nosotros somos humildes y reconocemos que es una prueba, ¿qué es lo que hacemos? Nos humillamos ante Dios y reconocemos que Dios nos está probando. Y reconocemos que Dios está trabajando en mi vida. Cuando usted esté pasando por una prueba, no diga, ay, es que me estoy yendo mal. Diga, Dios está trabajando en mi vida. Diga conmigo, Dios está trabajando en mi vida. Choqué el carro. Tuve un accidente. Me tocó pasar 15 días hospitalizado. Dios está trabajando en tu vida. ¿Y qué es lo que está haciendo? Separando las escorias de lo limpio de nuestro corazón. Hermanos, si no fuera muchas veces porque nosotros somos procesados por el fuego de gloria de Dios, no seríamos capaces de entender eso. La pregunta es, ¿qué nos deja el proceso de prueba en nuestras vidas? Solamente puede haber dos cosas: dureza de corazón o aprobación de Dios. Mire, hay una gran cantidad de personas que al venirles la prueba se ponen más rebeldes con Dios. Reniegan. ¿Por qué, Dios, me haces esto? ¿Por qué? ¿Y por qué no reconocer, pues? ¿Por qué no decís con sencillez del corazón y decís, esto me está pasando porque la he regado, fracasé? Cuando me tocó
me ha tocado ir al penal y encontrarme con el hermano, uno de los hermanos dice, mire pastor, estoy aquí por necio. Es que ni tan siquiera tuve que preguntarle por qué estaba ahí. Él entendió claramente. Lo que lo metió ahí fue de que se metió con gente inadecuada, gente que no fue apropiada. Eso fue el proceso legal, pero el proceso de Dios dice otra cosa. ¿Por qué estás ahí? Porque siendo cristiano, él se metió a jugar con las cosas de Dios. Y en lo que estaba sentado, y allá se sentaba en aquel módulo, en lo que él se sentaba, él jugaba con dos parejas. Él jugaba con sus problemas económicos, le prestaba a un hermano, le quedaba debiendo al otro. Y de repente comenzó, hermano, a enredarse su vida tanto. ¿Por qué está metido allí? Porque Dios lo tiene metido ahí. Hasta que apruebe la prueba. Hasta que su corazón se ablande ante la presencia de Dios. Pastor, ¿cuánto tiempo vamos a pasar siendo probados? Hasta que el corazón se ablande de nosotros. Hasta que entendamos con humildad que lo que nos está pasando es producto de nuestra desobediencia. Si está siendo trabajado por Dios, ¿con qué objetivo Dios lo hace? Y voy a utilizar un texto que es un texto paralelo de una epístola que está cerca de la epístola a Santiago. Quiero que note que todos los apóstoles estaban en esa misma cuestión. Cuando viene la prueba es para separar las escorias de lo que es pesado, de lo que vale la pena en nosotros. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja para el fundidor. Mire lo que dice primera epístola de Pedro, capítulo 1, y vea el versículo 6. Allí solamente vaya hacia adelante, unas páginas más, 2 o 1. Primera epístola de Pedro 1, verso 6. Mire lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que está siendo pasado por el fuego? Nuestra fe. Si por cualquier razón usted está experimentando un proceso de prueba, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ser humilde, reconocer que Dios está trabajando su madurez. Y mire, hermano, Dios es especialista en arrancarnos malos comportamientos. Dios es especialista en arrancarnos malas conductas. Mire, pasó el problema de unos amigos, de un amigo mío, dos. Se empleitaron gravemente. Pero los dos son pastores, los dos son pastores. Pero uno de estos pastores tenía contacto con pandilleros. Y con ese contacto que tenía, o sea, ¿cómo uno puede, como siervo, verdad, meterse en situaciones que no valen la pena? El carácter de él no era un carácter aprobado. Pero ¿qué sucedió? Habló con la gente, pandilleros amigos que tenía, y les dijo, mira, quiero que amenaces a fulano. Hermano, ha hecho que le hablen por teléfono al otro pastor para que lo amenazaran. Y los muchachos comenzaron a amenazarlo, pero uno de la pandilla conocía al otro pastor y le dijo, mire pastor, le dijo, a usted el que lo está queriendo hostigar es el pastor fulano. Imagínese, pleito de pastores. Entonces, él se puso a orar, habló con los de la pandilla, pero hasta ahí llegó. ¿Cuál fue el problema? Dios lo disciplinó. ¿Por qué? Porque si vos estás en los caminos de Dios y tu carácter no es aprobado por Dios, todavía no es maduro para los ojos de Dios, Dios te va a procesar. Le encontraron cáncer. Le encontraron cáncer, hermano. ¿Sabe qué? Yo vi el día que llegó a pedirle perdón al otro pastor. Oiga bien lo que hizo. Se le hincó y le pidió, te pido, fulano, le dijo, que me perdones lo que te hice. Ese hombre es un soberbio, era un orgulloso, pero con el cáncer metido en su cuerpo, que estaba ya avanzando, no quiso jugar porque sabía que esa era la disciplina de Dios. ¿Y sabe qué?
llorando con lágrimas, le agarró la mano y le dijo, perdóname. Y le dijo, mira, yo ya te perdoné lo que me hiciste. Cuando este le dijo, yo ya te perdoné, ahí estuvo la liberación. Diga conmigo la liberación. Yo pregunto en su vida, ¿cuántas cosas Dios quiere arrancarle? La soberbia, el orgullo, la altanería, nuestras deficiencias de carácter, nuestros adulterios. Hermano, muchas veces nos va a doler, pero es la única forma de entender que Cristo quiere un carácter aprobado de sus hijos. Porque si no, nunca va a resplandecer en nosotros la gloria de Dios. ¿Sabe qué pasa cuando Dios quita la escoria? Queda un carácter más fino ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Si usted lee conmigo ahí mismo en primera epístola de Pedro 1, verso número 8, despuesito del versículo que hemos leído, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué es lo que está haciendo Dios a través del proceso de prueba? Quitándonos el carácter equivocado. Hay un Michael de 20 años que no tiene nada que ver con el Michael de hoy. ¿Por qué? Porque hay cosas en mi vida que estaban tan impregnadas, la mentira, el orgullo, las cosas desagradables a Dios. Pero cada vez que yo he sido probado por Dios, Dios ha venido arrancando de mí lo que yo era antes. Y hoy ya no soy lo que yo era antes, porque cada vez que el Señor me ha metido un proceso de prueba, Él ha arrancado de mí la escoria, Él ha quitado de mí la suciedad y cada día más me ha dado el carácter de Cristo. Solamente así queda en nosotros la imagen esculpida de Cristo en nosotros. Usted le duele lo que está pasando, no se preocupe. ¿Sabe por qué? Le están dando el rostro de Cristo. A usted le duele que le estén metiendo el clavo y lo estén tallando como que fuera una obra. No se preocupe, porque después de esa prueba que usted está viviendo, usted va a ser más parecido al carácter de Cristo Jesús. Y usted va a reflejar la gloria de Dios en su carácter y en su vida. No se enoje, no se frustre. Dios está dejando un sello en usted que nos hace parecernos cada día más a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús también sufrió y padeció. Y nosotros como hijos de Dios nos vamos a parecer más a Cristo. Hermanos míos, cuando nosotros somos probados y aprobados, el Señor quita de nosotros la escoria y nos regala la gran bendición. Regrese conmigo a Santiago. Mire lo que produce una persona que asimila bien la prueba, una persona que asimila bien la disciplina. Ahí tenemos problemas con el sonido. Mire lo que deja en nosotros cuando nosotros somos humildes y decimos, sí, Dios está tratando conmigo, Dios está trabajando conmigo, Dios está puliendo mi carácter. Cuando usted se somete a Dios y se humilla ante Dios, mire lo que le regala Dios a usted. Esto es el producto de la prueba. Mire lo que dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, mire, nos hace pacientes. Ya no somos niños fluctuantes, sino que paciencia significa en ese texto que soportamos todo. Mire, yo veía que usted antes solo peleando con todo mundo andaba. ¿Y hoy qué le pasa? Soy paciente. Ya no quiero pelear. Ya no quiero gritar. Ya no quiero pelear por las cosas que no me edifican. La paciencia es el primer fruto de un carácter maduro. Segundo, mire lo que dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte. Segundo, lo segundo que deja la prueba en mí, además de la paciencia, es la madurez. La palabra perfecto en griego, perfecto, ya conmigo perfecto, es madurez en griego, madurez. ¿Por qué es perfecto? Ya conmigo completo.
íntegro, que usted puede ver a esa persona por todos lados y usted ve que esa persona tiene un carácter aprobado por Dios, tiene un favor de Dios, es diferente. Las personas aprobadas por Dios son distintas, hermano, no son iguales. Son aprobados en todos los sentidos. Los griegos ocupaban la palabra teleios. Cuando un atleta había pasado las 5 grandes pruebas de la cultura griega, en las pruebas de atletismo se hacían 5 pruebas diferentes. La prueba de correr, la prueba de la jabalina, la prueba del salto, la prueba del disco y por último la lucha griega. El que ha sido perfecto, teleios, ha pasado las 5 y las 5 las ha ganado. El cristiano que es completo es el que ha pasado por el llanto, es el que ha pasado por el ardor del fuego de la prueba. El cristiano probado es aquel que ha pasado por los momentos de dolor, carencia, soledad, por los momentos donde uno quiere salir corriendo y retroceder, pero a través del amor de Cristo uno se sostiene de la mano de Dios y dice: no voy a retroceder porque tengo la fe que Cristo me va a sacar. Un cristiano aprobado en todas las áreas no se mueve de donde Dios lo ha dejado. Eso es lo que usted tiene que buscar. Nunca lo mueva nadie. Que no lo muevan de donde Dios lo ha instalado. Pero lo más hermoso es que un hombre maduro y una mujer madura es paciente, es completo y estable. Pero ¿sabe qué? Hasta los demonios le tienen miedo a las personas maduras y aprobadas. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da un carácter, ¿por qué la persona aprobada? ¿Por qué tenemos que buscar ser personas aprobadas? Porque el hombre aprobado y la mujer aprobada ha peleado con 3. Ha peleado con los hombres, ha peleado con la prueba y ha peleado con los mismos demonios. Pero ¿sabes cuál es la más grande aprobación del hombre aprobado? Que esa persona se ha ganado sobre sí mismo, es decir, se ha vencido a sí mismo. No hay nada en la vida cristiana más grande que vencerse a uno mismo y someter lo que antes éramos y decir: si yo era alcohólico ya no lo soy, si yo era egocéntrico ya no lo soy, si yo antes era una persona altanera, someto esa deficiencia a Cristo. Porque yo solo he ganado esta batalla. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Nos pone un favor y una gracia diferente. Una persona probada y aprobada no es igual que las personas comunes, porque tienen un favor de Dios más grande. La gracia de Dios habita en ellos, la madurez de Dios está en ellos, la estabilidad está en ellos y crecen constantemente. Solamente les doy un ejemplo para poder cerrar. Cuando ustedes dicen: es que yo soy, una persona es madura. ¿Por qué es madura? Ahora se los explico con este texto. Tienen que retroceder hasta Zacarías en el Antiguo Testamento. Zacarías 3. Zacarías 3. ¿Por qué es maduro? Usted tiene que ir a Mateo, pasar al Antiguo Testamento, en las paginitas de ahí atrás. Antes de Malaquías, va a encontrar usted Malaquías y atrás de Malaquías está Zacarías 3. Ahí hay un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Satanás ataca a la gente madura. Satanás ataca más fuerte y más potentemente a las personas maduras. Zacarías 3, verso 1. Zacarías 3, verso 1. Amén. Ok, usted es una persona aprobada por Dios. Prepárese porque usted está en las grandes ligas. Usted está por encima. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Usted está por encima en su relación con Dios. El enemigo no quiere gente
no quiere gente débil. El enemigo lo que anda buscando son líderes, hombres y mujeres de fe, que son fuertes en el evangelio. Y no hay nada mejor para Satanás que tener una acusación. Diga conmigo acusación. Diga conmigo otra vez acusación. Cuando Satanás acusa al creyente y hay derecho legal, porque hay derecho legal, el creyente ha desobedecido a Dios y está viviendo en desobediencia y en pecado. El enemigo tiene la facultad. El enemigo tiene la facultad de atacarlo. Tiene la facultad de no solamente atacarlo, sino que de humillarlo. Porque esas personas que han estado en el evangelio, de repente tropezamos y se escuchan escándalos de hombres y mujeres que se dejaron con sus parejas, de hombres y mujeres que cometieron tropiezos en su vida cristiana. Entonces, no soy maduro, pastor. Escuche bien dónde está la madurez. La madurez de un hombre cristiano y de una mujer cristiana no es que no cometa errores. La madurez de un hombre cristiano y de una mujer cristiana es que se sabe levantar de los errores que comete. Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Cuál es el poder más grande que le ha dado a la gente madura a Dios? Que nos levantamos. Aquí hay gente que solo quieren ver la perfección. Aquí hay gente que solo quieren ver pastores que no tienen problemas en su casa, que no tienen problemas de deuda. Perdóname, Señor, pero la iglesia está llena de gente imperfecta. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre inmaduro y un hombre maduro? El inmaduro lo toma Satanás, se apropia de Satanás y vive para la desobediencia. Pero el hombre maduro, el diablo lo ataca. Pero inmediatamente sabemos que Satanás nos tiene bajo sus dominios. Reconocemos nuestra falta, nos arrepentimos de nuestro pecado y nos volvemos a levantar para seguir adelante. Pero te ensució tu testimonio, te ensució tu vida, te la va a ensuciar. Pero de algo yo te voy a saber decir de esto. La iglesia está llena de gente que nos hemos caído en el cristianismo, pero nos hemos vuelto a levantar y no nos rendimos, porque nuestro abogado es Jesucristo el Señor. Y aunque nos hayan embadurnado de suciedad el diablo, nos vamos a volver a levantar limpios por la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eso es madurez. Eso es madurar. Te equivocaste, reconocerlo, levantarte, porque Dios te está dando una oportunidad más. Ese es el hombre maduro. Y a veces vamos a tener que cometer equivocaciones para aprender que no somos de hierro. Muchos cristianos no quieren ver imperfección en nadie. Pero yo creo que después de 26 años de estar en el cristianismo, yo me he dado cuenta de algo. Todo el cristianismo está lleno de gente, de hombres y mujeres, de carne y hueso, que nos equivocamos y que nos volvemos a levantar. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? No viva en desobediencia. Salga de la desobediencia y venga a Dios y dígale: Dios, perdóname y levántame. Cometiste un pecado, cometiste un error, levántate. Dios te está dando una oportunidad más de madurar. Mira lo que pasó en Zacarías 3:1. Está el sacerdote Josué. ¿Quiénes son el sacerdote Josué? Son los que van a construir los muros. Son los que van a construir el templo. Amén. Este no es el Josué del libro de Josué. Es el que va a construir una obra. Diga conmigo: el que va a edificar. El que va a levantar muros. El que va a levantar el templo. Oíme bien. ¿Por qué nos lleva tanta hambre el diablo? Porque nosotros somos los que vamos a levantar el reino de Dios. Porque Dios sabe, el diablo sabe que Dios tiene propósitos para tu vida. Aquí yo veo pastores, aquí yo veo servidores, aquí yo veo líderes. No permitan que el diablo los tenga sometidos. Levántense de ahí y maduren. Sean maduros, dejan de ser niñitos. Pastor, es que me separé, me divorcié. ¿Y qué? Vení nuevamente y tomate de la mano de Dios. Dios te quiere usar. El diablo buscaba la acusación en contra de los sacerdotes porque los sacerdotes habían sido corruptos. Pero Dios detiene al diablo y le dice: Satanás,
no acuses más a mi siervo, porque yo le he dado una nueva oportunidad. Eso es madurar. Caerte, levantarte y recibir la gracia de Dios de una nueva oportunidad. Verso 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Ya conmigo el fiscal del caso. Ahí llevaba todas a este acúsenlo por asociaciones, a este acúsenlo por tráfico de personas, acúsenlo por ser adúltero, acúsenlo por ser infiel, acúsenlo porque ha desobedecido. Pero mire el 2. Y dijo Jehová a Satanás, oiga, Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado de qué? Si Dios ya sabe que somos carboncitos que con humo del infierno. Si por poquito ya estamos con el chamuco, si Él ya sabe lo que nosotros somos. Él ya sabe que vemos cosas que no debemos, que hacemos cosas que no debemos. Y Él está dispuesto a darte su gracia, aunque Él ya sabe lo que sos y lo que somos. Pero mire lo que dice en el versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué es lo que te dice Dios en esta mañana? He quitado el pecado de ti y te he vestido con ropas de gala. ¿Eres maduro? Déjate de cobardías. La gente va a hablar de ti. Todo mundo te va a acusar. Pero si has conocido a Cristo, la única manera de ser maduros es que aunque nos acusen, aunque nos señalen, nosotros sabemos que la gente nos quiere ver con vestiduras sucias. El diablo nos quiere ver con vestiduras sucias. La comunidad entera nos quiere ver con vestiduras sucias. Pero Dios ha dicho, quítenle la ropa sucia porque yo lo voy a vestir con una vestidura nueva porque lo he limpiado con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Hermanos míos, no permitan que el testimonio que a veces nos equivocamos, que a veces damos, nos haga estar ahí toda la vida. Salgamos de esa situación de corrupción, volvamos a Dios y recordemos que aunque el diablo nos quiere ver con vestidos harapientos, Cristo nos ha dado una nueva vestidura, que es la vestidura de justicia en Cristo Jesús. Seamos maduros, crezcamos a través de las pruebas y a través de las caídas. Nosotros maduramos y nos levantamos para ser verdaderos hombres y mujeres de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Bendito Señor. Estamos en esta mañana conscientes de que tú eres Dios y eres fiel. ¿Habrá en esta mañana alguna persona que quiera entregarle su vida a Jesús? Que por cualquier razón de la vida, usted ha venido tal vez por primera vez y necesita la salvación de Jesucristo. Has venido tal vez por primera vez a la iglesia y necesitas la salvación del Señor. Ven a los pies de Jesús. Ven a los pies de Cristo. Dios quiere salvarte, darte vida eterna. Dios quiere darte una vida de abundancia y bendición. Y si por cualquier razón estás siendo probado, es porque Dios te está queriendo dar aprobación. Si por cualquier razón te has equivocado de camino y caíste, tal vez el enemigo te quiere ver con vestiduras rotas, pero Dios te viste de nuevo con una justicia nueva, con la justicia de Cristo. En esta mañana vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar por una nueva madurez, por una madurez espiritual que se refleje en nosotros. Ya no queremos destruir el plan de Dios, sino que queremos ser edificados. Vamos a cantar esta alabanza para poder finalizar. Yo quiero más de ti.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Padre Celestial, maduramos a través de las pruebas y maduramos a través de las caídas. Una vez pudiste pasar por un divorcio, ya no pases por eso. Una vez pudiste pasar por ese despido difícil, ya no pases por eso.